¿Es la metafísica y a cuánto escala? La metafísica investiga la existencia o el ser, las características que todas las entidades tienen en común y su división en categorías de ser. Un contraste influyente es entre las particulares, que son entidades individuales únicas, como una manzana específica, y los universales, que son entidades generales repetibles que caracterizan a los particulares, como el color rojo. La metafísica mod examina lo que significa que algo sea posible o necesario. Los metafísicos también analizan la naturaleza del espacio, el tiempo y el cambio. Una cuestión estrechamente relacionada se refiere a la esencia de la causalidad y su relación con las leyes de la naturaleza. Otros temas incluyen cómo se relacionan la mente y la materia, si todo en el mundo está predeterminado y si existe el libre albedrío. La metafísica también estudia las características más generales de la realidad, incluida la existencia, los objetos y sus propiedades, la posibilidad y la necesidad, el espacio y el tiempo, el cambio, la causalidad y la relación entre la materia y la mente. La cosmología metafísica examina las cosas cambiantes e investiga cómo están conectadas para formar un mundo como una totalidad de entidades que se extienden a través del espacio y el tiempo. La psicología racional se limita a explorar fundamentos metafísicos y problemas relacionados con la mente, como su relación con la materia y la libertad de la voluntad. La teología natural estudia lo divino y su papel como causa primera. El alcance de la metafísica especial se superpone con otras disciplinas filosóficas y a menudo no está claro si un tema pertenece a ella y no a disciplinas como la filosofía de la mente y la teología. La metafísica se diferencia de las ciencias individuales por estudiar aspectos muy generales y abstractos de la realidad. Las ciencias individuales, por el contrario, examinan características más específicas y concretas y se restringen a ciertas clases de entidades, como el enfoque en las cosas físicas en física, las entidades vivientes en biología y las culturas en antropología. 9. Se discute hasta qué punto este contraste es una dicotomía estricta en lugar de un continuo gradual. La metafísica cosmológica estudia la naturaleza del universo, el cosmos, de las dimensiones superiores, etc. En la metafísica la existencia, inexistencia o el ser es uno de los conceptos más básicos y generales. Existir y no existir significa formar parte de la realidad. La existencia e inexistencia marca la diferencia entre entidades reales e imaginarias. Según la visión ortodoxa, la existencia e inexistencia son propiedades de segundo orden o una propiedad de propiedades. Si una entidad existe, entonces se instancian sus propiedades. Una posición diferente afirma que la existencia y la inexistencia son una propiedad de primer orden, lo que significa que es similar a otras propiedades de las entidades, como la forma o el tamaño. En la metafísica la división de entidades se diferencia en grupos según las características subyacentes que tienen en común. Las teorías de categorías proporcionan un sistema de los tipos más fundamentales o de los géneros más elevados de ser y no ser al establecer un inventario completo de todo. Una de las primeras teorías de categorías fue proporcionada por Aristóteles, quien propuso un sistema de 10 categorías. Las sustancias, por ejemplo, hombre y caballo, son la categoría más importante, ya que todas las demás categorías como cantidad, por ejemplo, 4, calidad, por ejemplo, blanco, y lugar, por ejemplo, en Atenas, se refieren a sustancias y dependen de ellas. Kant entendió las categorías como principios fundamentales que subyacen a la comprensión humana y desarrolló un sistema de 12 categorías, que se dividen en 4 clases: cantidad, calidad, relación y modalidad. Muchos filósofos se basan en el contraste entre objetos concretos y abstractos. Según una visión común, los objetos concretos, como rocas, árboles y seres humanos, existen en el espacio y el tiempo, sufren cambios y se impactan entre sí como causa y efecto, mientras que los objetos abstractos, como números, cardinales, números ordinales, números decimales, números infinitos, etc., y conjuntos, existen fuera del espacio y el tiempo infinito, son inmutables y no entran en relaciones causales. La distinción entre ficción y realidad en la metafísica es un tema profundo que explora la naturaleza de lo que existe y lo que no, así como cómo comprendemos y representamos la realidad. Ontología y existencia. La metafísica investiga qué entidades existen realmente, realidad, y cuáles son meramente imaginarias o conceptuales, ficción. Una entidad real tiene existencia objetiva, independiente de nuestra percepción o conocimiento de ella. En cambio, una entidad ficticia, como un personaje de una novela, no tiene existencia independiente fuera de las narraciones o concepciones humanas. El estatus ontológico de las ficciones. En metafísica, se debate si las entidades ficticias tienen algún tipo de existencia.
Algunos filósofos sostienen que las ficciones tienen una existencia dependiente, es decir, existen en tanto que son concebidas o mencionadas en narraciones, pero no tienen existencia independiente. Otros argumentan que las ficciones no existen en absoluto, sino que son meramente constructos del pensamiento y el lenguaje, al contener todos los números matemáticos posibles, incluido todos los números ordinales y cardinales, omega, cardinal y inaccesible, etc. Un cardinal inaccesible es J1A, al igual que los números ordinales, J1A, aunque para que la metafísica sea tier 0 J1A en un verso, tendría que explicarse a detalles porque es metafísico. Ejemplo válidos es la cosmología de 07th expansión. Ejemplos inválidos espacios metafísicos de DB. En resumen, no basta con decir que algo es metafísico para que sea considerado extremadamente poderoso. Debe haber una explicación detallada y fundamentada de por qué es así.